comienza un nuevo proyecto en la vida de un equipo de trabajo que comenzamos con ese día a día, de conversar del deporte, del acontecer nacional deportivo, de todos nuestros atletas en las diferentes disciplinas deportivas. Siempre conversamos, y hoy aprovecho que me acompañan acá, desde el búnker, desde los estudios de una de las academias de baile más importantes del occidente del país, como BMI Dance Studio, con la directora general Valeria Muñoz y Milce Suárez, que hoy nos brindan la oportunidad de estar en uno de sus dependientes, el único que tiene, convirtiéndose ya como nuestro primer esposo. Saludar a mi hermano Ramón Monzán, uno de los ideólogos de este podcast. Poco a poco vamos a ir aumentando con la finalidad de pasar un rato juntos y conversar de lo que nos gusta, que es el deporte. Que es la palabra dedicada a Rafael, que se está dedicando otro que aportó para el proyecto y todo el mundo le dio para la gente. Vamos a ver cómo nos va en esta nueva etapa de nuestra vida deportiva. En la raya, así se va a llamar este bonito proyecto. Personas que somos fanáticos del deporte, siempre dirigidos en la batuta de que para mí, creo que Ramón me acompaña en esto, el mejor periodista deportivo del occidente del país y un poquito más allá, mi hermano Rafael Cuentil. Al principio no estaba muy ganando la idea porque es un hombre que es íntegro e intachable en lo que es el periodismo deportivo y la ética del periodismo deportivo. Y nosotros somos un poquito más de jugar un poquito más en cuanto a lo que es la anécdota del atleta. Hoy queremos más allá de hablar de alguna situación deportiva, es mostrarnos Ramón Monzán, hijo de un ilustre venezolano, que sin llegar como atleta, pero sí con unos conocimientos vastos, donde se puede discutir y discernir de cualquier tema, sobre todo en el área deportiva. Rafael, abrimos los micrófonos para usted y que pueda dirigirse a todo el mundo deportivo de acá, desde San Francisco para el mundo, desde el sur de California. Bueno, saludos Gerardo, saludos Ramón, no sé si primero me escuchan bien. Sí. Bueno, sí, iniciamos este proyecto con algunos tropiezos, pero que son cosas normales que vamos a ir ajustando en el camino. Pero la idea de comenzar en la raya es bueno hablar sobre la actualidad deportiva, la historia, la polémica, las opiniones, siempre tomando en cuenta la opinión de toda la gente que se va a ir sumando a lo largo de los diferentes programas, comenzando hoy lunes, quizás en las cuentas personales por ahora, hasta que logramos hacer los ajustes técnicos. Pero esa es la idea básicamente, que comenzó hace ya, yo creo que hace como 2 años comenzamos con esta idea, pero nunca se terminaba de materializar por diferentes situaciones. Pero bueno, ha llegado el momento de poder hacerlo y compartir con la gente que pueda participar. Y simplemente esa tertulia que se forma en cada esquina, en una arepera, en una panadería, acerca del mundo del béisbol, es lo que pretendemos hacer aquí en la raya. Bueno, estamos listos ya para comenzar con este tertulia que nos va a llevar a hacer conversación y invitamos a la gente a que se conecten para interactuar sobre los temas que vamos a tocar aquí. Es precioso dejar
dejándome bien dicho que la diatriba siempre va a estar a la orden del día porque deportivamente hablando, como fanáticos o tenemos nuestro corazón deportivo en distintos equipos, no importa la disciplina deportiva, ya sea el béisbol profesional venezolano, o el béisbol de las grandes ligas, o es el fútbol nacional, o es el fútbol internacional, no estamos de acuerdo en ninguno. Yo creo que eso debe ser el éxito de cada uno, pero lo que más nos interesa es el seguimiento del atleta venezolano, no solamente en esta primera fase o esta primera temporada de una raya donde vamos a hacer seguimiento de los atletas venezolanos, sino de los atletas venezolanos a nivel profesional, sino también a nivel aficionado. ¿Qué están haciendo? ¿Cómo lo están pasando? ¿Cómo va el día a día de cada uno de ellos? ¿Cómo es el acontecer? Quizás por ahí también habrá alguna entrevista, porque yo sé que este programa va a dar mucho de qué hablar de inmediato, pero tenemos ya hoy algo previamente preparado para poder empezar a calentar los motores en cuanto a el acontecer nacional e internacional, y le doy la palabra a Rafael para que inicie con uno de los temas que tenemos para el día de hoy. Creo que hay un problema. Rafael. No lo vemos por aquí. Después de Rafa, estos son los problemas que hay en vivo. estamos en vivo. Bueno, todo puede pasar el primer día. Ahí vamos poco a poco viendo cómo va a ir saliendo la cosa, pero podemos adelantar, ya que Rafael es especialista en el área de vamos a Rafa, comenzamos con el baloncesto, para que hablemos un poquito del programa de la selección nacional de baloncesto. Bueno, sí, hayamos preparado un guión, y como esto es en vivo y va cambiando de acuerdo a la actualidad, quería cambiar el orden porque hace pocos momentos se dio a conocer los nuevos miembros del Salón de la Fama del Béisbol venezolano, donde Félix Hernández obtuvo un 78% de los votos, Alex Ramírez, Ramichan, 76%, Magli Ordóñez, 75%. No le alcanzó Alquí Rodríguez, que termina con 70% de los votos, y luego Freddy García, Tomasito Pérez, el Hacha José Castillo, Andy Chávez, Víctor Martínez, Richard Hidalgo, Eliezer Alfonso, Alex Cabrera, Carlos Zambrano, Henry Blanco, Alex Delgado, Marco Escútaro, Jesús Alfaro, Luis Raven, Omar Dahl, Tom Evans. Me llama poderosamente la atención lo de Tom Evans, puesto número 20 en la votación. Jeremy González, Felipe Lira, Víctor Moreno, Luis Jiménez, Roberto Zambrano, Kelvin Escobar, Carlos Guillén, Carlos González, Urbina, el Cachi Salazar, César Isturi, Mario Lizón, y de allí en adelante hay otros peloteros, porque estamos hablando de hasta 47 peloteros que recibieron votos. El último fue, por ejemplo, Fernando Nieves, Dioner Navarro y Gregorio Petit. El Salón de la Fama del Béisbol venezolano, al comenzar su etapa de poder darle la bienvenida a nuevos miembros, comenzó un poco tarde, indudablemente, porque el Salón de la Fama se fue materializando en los años 90, aquella idea de Carlos Cárdenas Lares, y que está en Valencia, y siempre deja algunos temas polémicos. Le faltó poquito a Alquí Rodríguez, pero que estamos viendo que, por ejemplo, las nuevas generaciones de los comunicadores y de las personas que selecciona el Museo del Béisbol está dejando atrás peloteros históricos que creo que le va a costar entrar, porque si vemos los primeros 10, además de los 3 primeros que entraron, Freddy García, Tomasito Pérez, Andy Chávez, Richard Hidalgo, Víctor Martínez, todos tienen muchos méritos y probablemente vayan a entrar en los próximos años. Pero, por ejemplo, Jesús Alfaro,
Zuliano, 27%, se está quedando un poco atrás, al igual que Luis Raven y Omar Dajal. Porque de repente las nuevas generaciones que están votando no vieron jugar a Alfaro, no vieron a Omar Dajal, no vieron a Luis Raven, y esto siempre ocurre en este tipo de situaciones, que este tipo de jugadores con el tiempo se van quedando atrás en la votación, y creo que eso pudiera pasar con Alfaro, con Raven, con Omar Dajal, que creo que tienen los méritos. Jesús Alfaro, bueno, fue en algún momento determinado en los 80 y 90 la cara ofensiva del equipo de los Leones del Caracas, que fue un equipo dominador en la liga venezolana. Luis Raven, bueno, un bateador determinante en la historia de los Navegantes del Magallanes, también del equipo Pastora de los Llanos, y Omar Dajal también con buenas actuaciones en grandes ligas y en el equipo del Caracas. No fue un pitcher de 90 millas, sino de colocarle la pelota, de mezclar, de utilizar mucha curva, el cambio, una recta que ni siquiera llegaba a 90 millas, pero fue un pitcher dominador. Y por supuesto los tres que entraron hoy con muchos méritos, sobre todo Ramichan. Creo Ramichan, recordemos, el primer latinoamericano en ingresar al Salón de la Fama del béisbol japonés, con temporadas históricas en ese béisbol, y debió haber entrado antes, pero bueno, se hace justicia hoy con Ramichan al lado de Magli Ordóñez, campeón bate, campeón mundial en grandes ligas, y también determinante en sus actuaciones en Venezuela con el equipo de Caribes, y el Rey Félix Hernández, que sin duda es uno de los mejores lanzadores venezolanos en la historia de grandes ligas, y recordemos que con esa hazaña de convertirse en el primer y único venezolano con un juego perfecto en grandes ligas, también ganador de un premio del Cy Young. No sé qué opinan ustedes. Bueno, pero la realidad no es un poquito de idea, no. Yo siempre me he hecho la pregunta, de cuáles son los parámetros que toman lo que tienen derecho al voto, al Salón de la Fama, que es donde está mi papá, porque hablan de que el voto venezolano, ¿no? El voto es así. Entonces, tomando ese parámetro del pelotero, que es lo que hace en el béisbol venezolano, debe de tomar de un número de la Salón de la Fama. Ahora, porque eso va a tomar que no hay a Salón de la Fama de los votos a los que se pueden pensar, ¿no? Entonces, vamos a sumar para mucho. La elección de los peloteros a la Salón de la Fama. A ver si es como vemos nosotros los peloteros que tienen la Salón de la Fama y bueno, también es como yo creo que Rafael podrá cuando se formó fue la forma de Cooperton yo no todo una elección de Carolina porque ellos gracias a su estilo poder hacer una selección por el año de 1990 que se quiera mucho, pero que yo creo que no sé si es la realidad de lo que ocurrió, porque porque no si no la persona difícilmente lo va a hacer, porque realmente aún es un fuera. Porque si es el béisbol venezolano o el béisbol venezolano, no me fue también que se hace la trayectoria de Venezuela tiene a nivel integral que por eso no puede para dando por también no abundan los periodistas deportivos y mucho menos los periodistas deportivos y me disculpan si estoy equivocado pero de que investigan
historia del béisbol de Venezuela que es muy rica y que tiene muchos peloteros, pero muchísimos peloteros. Pero ha estado dentro del mundo porque no deben ser invitados. Si uno nombra a Jerry González, ya le faltó algo de la aficionado con una pequeña crítica y la mejor profesional a Jerry Omar Navarro. Omar Navarro tuvo excelentes números con los Leones de Caracas, excelentes números con los Dodgers de González, porque era el presidente de la lanzadora, a mayor de los Dodgers, y no es mal lanzar. No tiene la dirección del coronado. Pero cuando toque eso, resulta de nada. Pero cuando toque eso, el aporte de la fama venezolana. No sé si hay otros extranjeros que lo tengan, pero este los proyectos están muy por encima del promedio. Muy por encima del promedio. Entonces, eso les dice mucho de las personas que en verdad tienen el valor, la potestad de elegir a los peloteros, porque están dejando mucha gente por fuera. Y aquí podemos pasar todo el día, toda la noche, hablando de peloteros, de jugadores, y uno y el otro, y lo que todo esto a lo largo de su trayectoria. Y que no va a entrar, porque hay que hablar con el hasta que ahorita en Venezuela. ¿Cuáles son los parámetros para decir a pelotero para llegar porque si fuera lo mismo en la gasolina, a pelotero no mejor y te pagan, pero a veces no se paga. Es por el amigo de Ramón, el señor dice que también le va a decir esto. Vamos a entrar en un café. Pero nos avanzamos que por todo eso que está entre el 7 y el 7 y el 7 y el amarillo. Aquí, el masaje, la poesía. Realmente es complejo, es bastante complejo. Sí, es así. Entonces, es importante siempre a quienes tienen la oportunidad de poder votar, investigar. Fíjate tú que yo decía que Ramichan entró tarde, pero sirvió un poco la campaña que se hizo el año pasado y el anterior, porque no era justo de que Ramichan se estaba quedando también en el camino con todo lo que significó para el béisbol venezolano, siendo un extranjero en Japón. De repente sus números en Venezuela con Cardenal, lo poco que jugó con Lara, con Águila fue donde más jugó y fue campeón la temporada 99-2000, pero que indudablemente los grandes méritos de Ramichan fueron los números que dejó en el béisbol japonés, que entró en el Salón de la Fama del béisbol de ese país, convirtiéndose en el primer latinoamericano, y que luego de una exitosa carrera como pelotero también estuvo dirigiendo y lo sigue haciendo. Dirigió al equipo de Japan Breeze, que estuvo jugando en Venezuela, preparándose para la Serie del Caribe que se disputó el año pasado en México. Hay conexión todavía y un ídolo sigue siendo Ramichan en Japón. Entonces esa campaña que se hizo desde hace un par de años de que se estaba quedando a Alex Ramírez, hoy termina dando resultados con su elección. Pero yo creo que también hay que montarse en una campaña por Alfaro, por Omar Dahl, por Felipe Lira, que también incluso llegó a ser número 1 en la rotación del equipo de los Tigres de Detroit, para que los peloteros que vieron actividad en los 90, finales de los 80, no se queden muy atrás, porque indudablemente que Freddy García, de acuerdo a la votación de hoy, él va a entrar el próximo año, al igual que Andy Chávez, que además lo merece, tiene los méritos, pero recordemos que aquí se toma el parámetro, al igual que en el Salón de la Fama de Grandes Ligas, que tiene que acumular el 75% de las personas que tienen esa posibilidad de elegir a los nuevos miembros del Salón de la Fama. Así que bueno, ya sabemos que Félix Hernández, Alonso también son los que van a entrar este año. Y ponemos los números. Que Felipe Lira y Félix Hernández.
porque no trabajo aquí que van allá. Yo critico la oportunidad de subir a la fronteriza y en Venezuela. Gracias a una manera y como lo que pasó aquí. Volvemos al principio. ¿Cuáles son los parámetros? Lo que dicen a los peloteros nosotros tengo lugar una mejor de ¿cuáles son esos parámetros? No se quitan, no se quitan, pero no es todo acá como que y la pregunta con Ramichán es por trabajo en Francisco Rodríguez, el tiro de que tuvo un excelente número en Estados Unidos y excelente número aquí en Venezuela. ¿Cuánto estamos haciendo? ¿Cuántos son los parámetros? Algunos de los números para entrar en la primera selección. No vamos a saber qué es por época. Aquí yo recuerdo Ramón y Rafael, cuando empezaron a ganar los peloteros de la tierra, o los peloteros del milenio, o del centenario. No, ni siquiera por el mercado nuestro, sino por los números que han puesto en el mercado. Entonces no fueron tomados en cuenta y no van a ser tomados en cuenta. Es que eso también hay que aguantar, porque en la vida profesional de Venezuela, es que los numeritos no terminan siempre exactos. Porque cuando una empresa, y eso creo que me pasó a ustedes con Ana, Rafael, con Ana los números y la verdadera entonces, que si la tenemos en cuenta, que si la vida la tiene, que si los números los tenemos propio, como para poder determinar quién es quién es, porque por estar en la empresa de Corrido, o la empresa con Gabo Chávez, o no sé qué empresa por ahí, si ellos no tienen esos números, entonces nadie más lo tiene. Y no sé si es una empresa tercerizada que le trabaja la vida, los que tienen un número que puedan determinar cuál es el problema que valga la pena o no, para pasar al mejor profesional. No hay número porque la vida que hoy es un altario de Partido Occidental, en fin, manera no se han oficializado porque existe a llegar a los países de los ahí cerrando con este punto, Rafa. Para finalizar con este punto, lo que dice Ramón, de cuáles son los parámetros. Bueno, el parámetro es que tú tienes que evaluar la actuación de un jugador independientemente de la liga, porque Jesús Alfaro no jugó en grandes ligas, pues tienes que evaluarlo por lo que hizo en Venezuela y por lo que hizo también en ligas menores, por los números que dejó en ligas menores, porque si bien es cierto él no jugó grandes ligas, no fue por falta de méritos, los méritos los tuvo deportivamente, pero no tuvo la oportunidad, porque también para subir a grandes ligas no solamente hay que tener buenas actuaciones en ligas menores, sino un poquito de suerte, y eso le faltó a Jesús Alfaro, pero los números los dejó en ligas menores y ni hablar en Venezuela, porque lo que tú decías de Felipe Lira con Félix Hernández, ¿cómo comparas la carrera de Félix Hernández en grandes ligas con la de Felipe Lira? Bueno, debe haber un equilibrio porque Félix prácticamente no lanzó en Venezuela, lanzó muy poco con Cardenales cuando era muy chamo y luego 2 juegos de despedida con el Magallanes. Entonces, el valor de Félix indudablemente está en grandes ligas, en el mejor nivel, pero Felipe Lira tú tienes que evaluarlo por lo que hizo en grandes ligas, que no está al nivel de Félix Hernández, pero sí en Venezuela, donde llegó a ser caballo en esta liga, incluso refuerzo de varios equipos cuando iban a postemporada o a la Serie del Caribe, para cerrar el tema de
del Salón de la Fama del Béisbol venezolano. Dime, Ramón. Bueno, por eso te digo, un pedacito más, cuidando esto de grandes ligas y no grandes ligas, y el béisbol profesional, colocamos al lanzador ganador de Venezuela que ahora es un juego de la liga. Pero como vas a pasar fuera del salón, no jugar la liga, esas son las. Bueno, cuando hicieron el equipo del Milenio, ahí entró mucha gente que no jugó grandes ligas. Pero que su actuación en Venezuela fue, bueno, extraordinaria, como el Carrao, por ejemplo. ¿Cómo dejaba por fuera el Carrao Bracho en el equipo del Milenio en Venezuela? Bueno, vamos a hablar de la selección de baloncesto. El fin de semana, en esta etapa de renovación de la selección, se pierde contra Uruguay y se gana contra Colombia el día sábado en Cali, y se da a conocer ayer por la tarde la convocatoria definitiva de la selección que va a la AmeriCup, que tiene por cierto también un encuentro contra Nicaragua antes de su debut el 22 en el torneo AmeriCup. A mí lo que me llamó la atención de la selección, primero hay que aclarar algo: la selección va a perder muchos juegos, es una renovación total de la selección, pero lo que me llamó la atención fue marcarle 81 puntos a Colombia, porque en cualquier torneo FIBA marcar 81 puntos no es nada fácil. Los marcadores generalmente en FIBA son por debajo de 70 puntos. Marcarle 81 a Colombia me llamó la atención porque si analizamos a la selección no hay grandes anotadores, y es allí donde uno pudiera lamentar hoy la ausencia de Tapipa Duarte, porque fue la gran figura de la liga. Allí hubo problemas que no se manejaron bien, lamentablemente, ni por el jugador ni por la federación. Faltó voluntad de lado y lado para llegar a un acuerdo de que Tapipa estuviera con la selección. Lamentablemente no va a estar en este torneo, pero a falta de un anotador natural, porque ya no están los hermanos Vargas, José y Grillo Vargas, que tú sabes que son anotadores constantemente, y que no está en su mejor nivel un jugador como David Cubillán, pero que tampoco está Michael Carrera, que es otro anotador constantemente en el baloncesto venezolano. Sí me llamó la atención estos 81 puntos. Entonces, Venezuela es tan mala como contra Uruguay, donde se falló muchísimo, el porcentaje en tiro de cancha fue malísimo, o es tan buena o mejor la versión contra Colombia. Yo creo que ninguna de las dos. Hay que ver el nivel que pudiera mostrar la selección en un torneo donde, bien lo dijo Ronald Guillén, el director técnico, no da ninguna clasificación a un mundial, no da ninguna clasificación a unos Juegos Panamericanos o Suramericanos o cualquier otro torneo, lo cual pareciera ser perfecto para comenzar con esta renovación casi total de la selección de Venezuela. Y me gustó también lo de Edwin Mijares, ese Edwin Mijares que vimos en la Superliga y que fue refuerzo de Marinos y luego refuerzo de Gaitero del Zulia para la final. Cuidado si no se gana el puesto como titular de la selección de Venezuela, pero la verdad muy bien manejando los tiempos, sobre todo en el juego contra Colombia. Bueno, yo tuve la desgracia de los dos. Contra Colombia, contra Uruguay, perdió más alto. Tuvo menor efectividad en la salida. Todavía sí ganó, creo que como 20 puntos a la vez. Con todo eso es tarde. El problema fue la Colombia. Tiene abogado naturalizado, no tiene nivel, todavía y le dieron tierra. Estaba hablando de una reestructuración global, pero la selección de Venezuela oscila entre los 22 y 30 años. Ya no hay renovación, ya no hay renovación. Ahí lo tenemos que ir siendo en la discusión. Y la Superliga de baloncesto está cumpliendo la finalidad, porque hay cuántos equipos, pero yo sé que son
uno esperando en banca y los criollos que juegan son jugadores de 40, 41, 44 años de edad que o sea, no se ve esa renovación de la que tanto se habla. Hay una selección sub-20, la sub-21 de baloncesto que creo que le había clasificado al mundial, creo que fue, o a otra instancia, y ellos ninguno puede aquí en Venezuela. Quizás a renovar, quizás para este torneo que se va a jugar, creo que este próximo fin de semana habrá que hacer esa ventana. Y quieren que los padres renovar, tienen que primero hablar con los aficionados y decirles, miren, vamos a renovar, vamos a coger palos para ellos. No esperamos grandes resultados porque estamos renovando. Esa es la realidad. Estamos renovando. Pero yo creo que todo está mal. Yo nunca he estado de acuerdo con que el técnico de la selección nacional sea técnico de un equipo de baloncesto. O sea, es antes y parte. Además de que en el torneo le fue muy mal. Porque no llegó a nada. Y tuvo problemas internos. Entonces, ¿cómo llamas tú a jugadores con los que tuviste problemas personales? Para que vayan a jugar. Ojo, esto no es un rollo. Esto no es un rollo. Lo reclamó y lo vociferó Tirón Vargas, que dijo que él quería despedirse de la selección, pero que no lo dejaron y le preguntaron que si había sido por la diferencia que tenía. Él dijo, nosotros fuimos muy grandes amigos con el técnico. Tuvimos nuestras diferencias y yo creo que por eso lo vemos. Cuando nosotros tenemos ese nivel, con la escogencia, yo no tengo mucho futuro todavía en el baloncesto, pero yo creo que la revisión tiene que ser total, porque miren, el caso de Luis Duarte, de la Pipa, Duarte, quiere ser un exclusivo y está haciendo todo un alboroto porque un jugador no quiere jugar en la selección nacional. Entonces, cuando se van a formar los DNT de la NBA, empiezan 2 años antes de preguntar quién quiere jugar, quién quiere jugar, para ver si terminan rellenando los cupos. Entonces, aquí mismo, como un jugador que sus razones sobradas tiene, no quiere jugar ya. Si no quiere jugar, tendrá que venir otro. Pero es que nos estamos matando también con un jugador que pasa de los 30 años de edad. Entonces, la tal llamada renovación no la ve. Porque ahorita hablaste de este chamo Mejía. Mijares, es un año. Creo que tiene 3 o 4 años menores a Guillermo. Entonces, la selección no tiene un centro natural. El centro natural de la selección es Panamá, porque es un migrante que nunca ha sido centro. Entonces, el puesto 5, que es este Chavo Medina, que va para los entrenamientos de la NBA, los mismos jugadores los regañan cuando estamos jugando, porque eso fue lo que se apreció, lo estaban regañando. Técnico le gritaba a este pobre muchacho. El imagen va a ser en el verano. Entonces, que dice 2 metros 20, 2 metros 21, que se digo que todo lo que quiera. Usted tiene que ser el centro de Venezuela. Ya está. Y vamos para esto. Nosotros seguimos diciendo que estamos renovando la selección, cuando no es verdad, no la estamos renovando. Porque no es solamente edad. Renovar es el cambio de jugadores que estaban dentro de la selección. Yo recuerdo cuando el Barcelona aquí era y comenzó una liga especial. Teníamos remontado, habíamos remontado antes que estuvieron. Y eso se fue moviendo hasta llegar a la equipo de Portland, donde varios también estaban estudiando. ¿Qué había un cambio? En lugar de decir que había un que está en Venezuela, llegó a su límite y ya no podía más. Jugadores que tienen mayor edad, que tienen
pero todo que tiene la misma condición, vamos a esperar a que lo demuestre. Quizás estamos esperando unos resultados que todavía no se van a dar, todavía no se van a dar. Y sigo diciendo que en manos de quien está la estrategia de esa selección, porque eso no tenía ninguna lógica. Si un solo señor va a escoger a toda la selección, yo creo que no vamos a dar ninguna posible. Que eso está abierto y porque lo que ellos piensan que pueden hacer un papel, política de la selección saliente, pero ya ellos piensan que esa selección no debe dar. Vamos a darle un poco de confianza, ¿no? Y esperar esos resultados que van a hacer a la larga. Entonces, como que viene que va a estar en la selección, en cuanto a dos, van a estar en la selección, porque eso ya para la sub-20 y 25. Eso no lo se va a hacer. Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que definir es qué es renovar, porque renovar no es, desde mi punto de vista, sacar a 12 jugadores y meter 12 jugadores nuevos. Eso no es renovar, eso sería un invento, porque eso no se ha hecho en ningún deporte. Venimos de una generación que ha sido la más exitosa en el baloncesto, que llegó a ir a campeonatos mundiales, que ganó el torneo FIBA de México en el 2015, y en una selección donde ya no está Néstor Colmenares, donde no están José Vargas, Gregory Vargas, Michael Carrera, donde no está Miguel Ruiz, donde no está Pedro Churio, el zuliano, entre otros, y tú ves en esta selección a jóvenes que son menores de 25 años, como Elian Centeno, como Enrique Medina, como tú nombras, Enrique Medina pareciera ser el futuro del puesto de la pintura en la selección de Venezuela, pero que es un muchachón muy joven y que no se ha formado en Venezuela, porque su formación ha sido en Estados Unidos. Cuando tienes a Franger Pirela, también un jugador joven, y lo combinas con otros que siguen siendo jóvenes en nuestro baloncesto, como Joander Sifontes, como Ángelo Cisneros, José Ascani, Fernando Mayor un poco más avanzado, y de esa generación solo está David Cubillán, con un jugador como Edwin Mijares, que no tiene 30 años, tiene 28, pero que es un jugador al igual que esta pipa, que viene de tener una buena temporada en la SPB. Yo creo que esto sí es renovación, porque está no solamente dejando figuras legendarias fuera de la selección, sino que le está dando la oportunidad a algunos que no habían estado en selección y otros que habían jugado muy poco, como el caso de Franger Pirela o de Edwin Mijares, que no había estado en el radar de la selección por la profundidad que tenía, sobre todo en esa posición, con Heiler Guillén, con David Cubillán y con Gregory Vargas. Ahora bien, el punto que tú señalas del director técnico, a mí sí me parece muy acertado que el director técnico de la selección dirija en la liga, porque a diferencia, esto no es fútbol, esto es basquetbol. El fútbol no se juega todo el año, el basquetbol no se juega todo el año como el fútbol. El fútbol tiene esa ventaja de que un director técnico puede dedicarse 100% a la selección, porque los jugadores están jugando todo el año en el exterior, en el caso de Venezuela, los que están en el exterior, y él podría ver algunos pocos casos de la Liga FUTB, que eso no ocurría hace 30 años. En 30 años había uno o dos jugadores del extranjero y los demás jugaban en la Liga Venezolana. Hoy en el fútbol no es así. Pero en el básquet, la temporada de básquetbol arrancó en marzo y terminó en el mes de julio. Es una temporada muy corta, que no te permite, a diferencia del basquetbol que se juega en Uruguay o en Argentina o en otros países de nuestro continente como Puerto Rico, donde tú puedes, de los 12 meses, la liga de básquet puede estar jugando entre 9 y 10 meses. Y eso ha sido una recomendación de FIBA. Y cuando Fernando Duro dirigió la selección, fue una recomendación pública, porque lo digo varias veces, hasta en ruedas de prensa, que la recomendación que él le daba a la federación es que trataran de jugar al menos 10 meses en Venezuela, entre Superliga y otra liga que pudiera llamarse de otra manera, una sub-23 con un solo importado, como se hizo en el pasado con la Liga Nacional,
La Liga Nacional se jugaba 3 meses con un importado y la Liga Profesional duraba unos 4 o 5 meses. Eso te daba alrededor de unos 7, 8 meses de baloncesto, que aún no alcanzaba, pero era algo. Pero no en este momento. O sea, hay una deficiencia que tiene el baloncesto venezolano, es que la liga es muy corta. Y lo estamos viendo en este momento donde ya los jugadores tienen que irse al exterior. Pero no todos tienen esa posibilidad. Y eso le corta al técnico esa opción de ver jugadores. Cuando el técnico está dirigiendo a un equipo X, en este caso Ronald Guillén, que dirige a Gladiadores, le permite no solamente ver a los jugadores que están en Gladiadores, sino los que están criollos en el resto de los equipos. Por supuesto, lo va a ver desde el punto de vista de Gladiadores para ganar, pero no deja de estar en el radar algún jugador que haya destacado en la liga. Entonces, yo sí creo que eso es muy conveniente. Ocurrió con Fernando Duró, ocurrió con el Che García. En su momento todos dirigieron a equipos, a Marinos, dirigieron a Guaros y estaban conjuntamente dirigiendo a la selección. Mamaos en su momento dirigió a Cocodrilos y era el técnico de la selección nacional. Yo creo que esto sí es un punto que debe mantenerse por las características que presenta el baloncesto venezolano. Bueno, disculpad, pero no te entiendo esa parte porque hay dos divisiones. Entonces, en el dentro de la selección nacional, que tuvo un problema interno con jugadores. Es muy delicado, porque cuando tú eres antes parte del azul, quedan jugadores como los únicos que están afuera de la selección. Ojo, yo estoy de acuerdo con la regulación que tiene que venir, pero todos dicen que él no va para la selección porque el técnico de su equipo lo dejó por fuera. Habiendo Gregory Vargas sido refuerzo de otros equipos, incluso tuvo una final, y lo deja por fuera, argumentando lo que está argumentando. Entonces, yo creo que no está bien. Porque cuando tú, a ver, aquí digo un técnico chileno y un técnico colombiano, y vinieron a formarse. Entonces, los técnicos de el técnico de la selección de Chile se dijo que puede capacitar acá. Entonces, el técnico de Venezuela lo hace aquí. Y entonces, ¿dónde está la capacidad? No la hay. Pero yo creo que no la hay. Entonces, estoy de acuerdo que el cuerpo técnico de la selección nacional está conformado por técnicos de la Superliga, eso está bien, pero la cabeza de la liga, o sea, la cabeza, perdón, de la selección nacional, no puede ser el técnico de un equipo. O sea, no le veo ni pie ni cabeza. Anteriormente habían liga o superliga de los equipos campeones de Latinoamérica que iban a jugar a un campeonato X donde se reforzaba. Yo recuerdo que Guaro y Trotamundo lo hizo, eran los que más competían, pero eso el técnico no puede ser. Y volviendo a lo de la renovación, o sea, la renovación va con aproximadamente 10 años de diferencia. No le da, en el baloncesto sí es. O sea, si Gaetano del Zulia fue campeón, porque le pasó por encima a un equipo longevo como era el Trotamundo de Cali. O sea, la renovación sí tiene que ver en el deporte con la edad. No es de quitarte tú para ponerte a porque ya no le da la oportunidad que antes sí le da a otro. Sí es fundamental, sobre todo la selección, porque tú no llamas a una selección para que juegue 3 juegos. Tú llamas a una selección para que haga todo los de preparación de luz. Le hacemos una renovación, entonces ya viene la competencia encima. El equipo tiene la competencia encima y como va el equipo suficiente aquí todos los jugadores para los resultados.
Pero yo creo que el tema bueno, ya para ir cerrando, yo creo que el tema de Gregory Vargas fue muy mal manejado a nivel federativo, porque lo que habían hablado con Gregory era hacerle una despedida en el último torneo, la última ventana clasificatoria para este torneo Americot. Y eso se entendía como que era la despedida de Gregory. Luego surge la diferencia con Ronald Guillén. Y eso no es nuevo en la selección. Gregory Echenique no forma parte de esta generación dorada que se está despidiendo por problemas con la federación. Un puesto 5 que se perdió Venezuela y que, si bien es cierto, esta generación ganó un torneo FIBA, clasificó a Juegos Mundiales, a Juegos Olímpicos, siempre va a caber la pregunta de qué hubiese pasado de haber contado con una figura como Gregory Echenique. Sí, pero hay distinto. Hay distinto porque Gregory Echenique estuvo por meses y deseó jugar. Pero Gregory Vargas quería jugar. Yo vi las dos ruedas de prensa diciendo que quería despedirse en el estado. Pero las declaraciones que él dio, es más que la dio con la esposa, porque hasta la esposa estaba molesta, no sabía que era una seguidora de los juegos, iba a dejar el autobús. Yo vi todo el programa que le hicieron. Yo no estoy en desacuerdo. Un técnico considera que no hay punto, también no hay problema. Cuando tú tienes la ausencia de jugadores, porque la renovación parte de eso, no tenemos yo no tengo que conversando con Fabricio Berto, Roberto decía que Venezuela es muy bueno, pero no podía hacer 62 puntos por juego, con 62 puntos como baja. Y el Che García se pasó toda una noche con su equipo viendo cómo arañaba para llegar a hacer y lo fabricaron con sus jugadores. Ahorita la situación es un poquito peor, porque este es un equipo que no hace puntos, pero que tampoco defiende. Y que su estatura, aunque es promedio, no tiene jugadores naturales en la posición. El natural para ellos es muy diferente, que no se queda de la ahorita, pero que no es natural. Y ese que está jugando. Su sustituto era Ascano. Entonces, no podemos dar atrás. Tú quieres quien vaya por Vargas. Si lo tienes, si no lo tienes, más. No, pero es que no hay mucha diferencia entre la estatura, porque lo vimos en este torneo, en estos juegos, entre Uruguay y Colombia y Venezuela, a nivel de estatura, realmente están todos los equipos parejos, y lo vamos a ver en el torneo Americó. En el torneo Américo no va a conseguir selecciones con jugadores de más de 2 metros. Puede haber uno que otro, pero realmente este es el promedio, porque también el basquetbol, sobre todo en esta área, se parece mucho al nuevo baloncesto de la NBA, de tratar de correr la cancha, que fue lo que vimos con el juego Venezuela-Colombia. Ambos equipos estaban corriendo la cancha, por eso es que me llama la atención los 81 puntos, porque no tiene Venezuela grandes anotadores, y marcar 81 puntos en un torneo, en un amistoso FIBA, porque no es un torneo todavía, sí lo va a hacer el Americop, fue lo que me llamó la atención, pero ambos equipos estuvieron corriendo la cancha, Colombia-Venezuela. Ya en Uruguay sí vimos un juego más de pase, porque es la escuela de baloncesto europeo que se juega tanto en Uruguay y Argentina, básicamente mantienen ese romanticismo del baloncesto europeo, pero en la cuenca del Caribe realmente se está corriendo mucho la cancha y muchos disparos de larga distancia, parecido a lo que se está jugando en el baloncesto de la NBA. Bueno, creo que cerramos este punto de la selección. A ver qué pasa a partir del próximo 22 en el torneo Americop, donde Venezuela va contra rivales duros, porque le toca a Canadá. Ese sí es un equipo alto, ahí sí va a sufrir mucho.
Porque ahí sí que va a tener. Un equipo que defiende y un equipo que corre. Ajá. No tiene más No sentido. corren mucho, no corren mucho, pero son muy técnicos. Pero Venezuela va a tener que correr mucho en ese juego contra Canadá y un alto porcentaje en tiro de cancha. Y le toca a Puerto Rico, que es otro rival durísimo. El puertorriqueño, que es uno de los candidatos incluso a llevarse el torneo Americot, al igual que la selección de Canadá. Esos son dos juegos donde las posibilidades de ganar son muy pocas, tomando en cuenta este proceso de recambio en la selección, pero que yo creo que van a ser también de aprendizaje para lo que se viene más adelante. Porque yo sí creo que cuando venga el próximo año un torneo clasificatorio, ya para unos juegos, se vienen los Juegos Olímpicos, clasificatorios para los Juegos Olímpicos, ahí yo creo que va a regresar Michael Carrera. Yo creo que allí pudiera regresar Miguel Ruiz, porque no toda la generación está fuera. Este es un torneo porque no reparte nada, pero ya el próximo año, cuando le toque jugar un torneo que sí reparta cupos para el preolímpico, yo creo que hay jugadores como Michael Carrera, como Miguel Ruiz, que pudieran regresar a la selección, y no descarto un Néstor Colmenares. Porque va a depender también de lo que vea el técnico en esta posición 4 y 5, o el mismo Pedro Churio. Entonces no hay ninguna renovación. Entonces el tema de la renovación no va a la renovación. Lo paramos. La renovación no tiene que ser el fin de semana. La renovación no va. Porque el preolímpico va a haber un sudamericano. Entonces, si ellos son los que van a regresar, no. Yo creo que hay que seguir con lo que hay y empezar a los nuestros culminados que afean yo creo que hace un tiempo pasó y una nueva camada de jugadores. Hay una buena e importante cantidad de jugadores que están ahorita en los clubes en Estados Unidos, que hay que ver cómo se hace para que esos niños vengan a jugar a Venezuela. O por hacer. Si ellos vienen, olvídate de Colmenares y olvídate de Miguel Ruiz y de Pedro Churio. Pero Michael Carrera yo creo que todavía perfectamente cabe en la selección, porque es un jugador que es determinante en esta liga, está en México, todavía te lo puede aportar 15, 18 puntos por partido, no tiene 39 ni 40 años. Yo creo que a Michael Carrera le queda mucho basquetbol para la selección. No, pero estamos hablando de niveles, de un nivel superlativo. O sea, era el jugador con más nivel que había aquí en la liga, en la Superliga Baloncesto. Él se ausentó, dicho por él mismo, porque le iban a hacer un hijo, y por eso que él se ausentó. Creo que se puede adoptar el médico porque se hizo una proyecto. Entonces, está bien, no se juega nada, y hay que formar unos valores. Yo creo que está bien. Creo que los arcanos, los cisneros, han hecho un buen trabajo. Le falta mayor efectividad, le falta más bronce, porque son jugadores que son buenos, que juegan en Argentina, que juegan en Brasil como Sifonte, que creo que pueden dar cosas muy buenas a la selección, pero dándoles el bronce, que jueguen, porque si no va a ser difícil, porque caemos en lo mismo. Entonces, vamos a tener que claro que para mí no tiene selección y mucho más conectores que tienen. Entonces, algo no es más. No, según lo que dice, el proyecto de Rafael, que va a venir, otra vez, lo de la organización de los actos, un poco muerto de eso, ¿verdad? Entonces, la renovación de la selección. Es un poquito más de lo mismo. Disculpame, pero hay que decir que sí, pero no hay renovación. No hay renovación en esa selección. Y si vamos para un sudamericano, un preolímpico, con esos mismos que estoy nombrando, es un salto para decimos que tenés que vivir la vida para tener ese concepto. Rafa, te vamos a poner más difícil. ¿Cuándo lo volvemos a ver? Le dio tiempo y se fue. Bueno, mientras que Rafa, creo que fue a Máster y regresaba.
¿Cuándo nos podemos volver a ver? ¿Qué día sería bueno? Hoy por problemas técnicos no pudimos salir como nosotros quisiéramos. Sin embargo, está tentativamente para el día jueves. Somos agentes libres, estamos locos por firmar, así firmamos aquí en la raya, una nueva experiencia, en verdad. Gracias, mi hermano, y a Rafael un abrazo por esta oportunidad. Como dijo Rafael, 2 años peleando y discutiendo. Sí, y Ramón siempre nos decía, este es material para el podcast, esto es material para el podcast. Entonces, ahí fuimos, donde hasta nos peleamos para poner el nombre, tuvimos varios nombres, ya teníamos hasta las camisetas hechas, le cambiamos el nombre, volvimos a cambiar, y bueno, pudimos estar de acuerdo. Yo creo que en la raya, donde el deporte se vive el límite, que todo se maneja desde una raya, bien sea un detalle de béisbol, de softball, de fútbol, de deporte, cualquier derivado de baloncesto, es ahí donde nosotros nos podemos ver. Y estas conversaciones que hoy dimos el primer paso, van a haber muchas conversaciones más como esta, algo como llaman ahora, algo orgánico, sin mucha estructura, hablar de lo que nosotros creemos y pensamos, y Dios mediante lo que tenemos objetivo, escuchar sus comentarios, lo que ustedes desean, lo que opinan de lo que nosotros estamos hablando, qué temas les interesa que también toquemos, y empezar a pasar un rato acá, de conversar, de drenar de todo un día de trabajo, y recordarlo siempre. Siempre el deporte siempre nos va a unir. Creo que es una manera, o la mejor manera de todas, para mantenernos juntos. Lo hemos hecho por muchos años, y este espacio que salió de esas tertulias y que hoy se lo abrimos, una ventanita más para todos ustedes, darle que nos sigan brindando esa oportunidad, agradecerle a Rafael, al equipo de trabajo, a Alfonso Revilla, Genis, Makarov, Masale, el original de Bachaquero, de Rafael Petit, de Aguillo Núñez y de todo un equipo de trabajo de Isabela Núñez, que hicieron de Mirce Suárez, de Valeria Muñoz, de Cintia Muñoz, que hoy la saluda allá en tierras lejanas. Todos han sido responsables de este proyecto, y tenía que ser hoy. No podía ser mañana, no podía ser ayer, tenía que ser hoy. Como las cosas tuyas. Sí, No se supera. nosotros no podemos superar, no hay manera. Este es el único juego que la lluvia no va a superar. No va a superar. Así que, mi hermano, nos vemos muy pronto, posiblemente este jueves, y vamos por encima.